Bienvenidos, apreciados hermanos y amigos, a vuestro canal El Estandarte Adventista. Hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 18 de julio de 2020, la misma que lleva por título Rebeca y la elección. Rebeca significa amable. Bien, el título es bastante ilustrativo del contenido de nuestra lección, pues nos presenta de modo sintético la convicción o la certeza de la amable Rebeca al entender que Dios la había elegido para ser esposa del patriarca Isaac, solo a partir de las evidencias que le declaró el mayordomo Eliezer. Estudiemos, apreciados hermanos, esta interesante y oportuna lección. En el párrafo de introducción, hablándonos de los hijos de Rebeca, se nos dice que Dios eligió a Jacob en vez de Esaú para ser el primogénito, pues Dios declaró que Esaú serviría a Jacob, queriendo decir con esto que sería Jacob quien se destacaría por poner a Dios en primer lugar en su vida, y de allí su anhelo por alcanzar la primogenitura, y también la declaración que de él vendrían los que serían contados como teniendo la fe de Abraham. Lo mismo que su madre Rebeca, quien confió en la palabra de Eliezer de que ella sería la elegida por Dios para ser esposa de Isaac. Es decir, que Dios, al hablarnos de aquellos a quienes Él elige, nos está contando en realidad acerca de aquellos que en el curso de sus vidas le eligieron a Él por fe para ser el Señor y Dios de su existir. Bueno, dicho esto, pasemos ahora al desarrollo de las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿En qué contexto cita el apóstol Pablo a Rebeca? En su epístola a los Romanos, en el capítulo 10, San Pablo cita a Rebeca, mujer de Isaac, en el contexto de su discurso de la justicia por la fe, pues para San Pablo el tema de la fe es de especial relevancia, y allí que sus escritos abunden en esta temática. Y por esto él, hablándonos de la fe, se remonta en la historia del pueblo hebreo a unos 2000 años atrás, al momento en que Rebeca iba a alumbrar a sus dos hijos, Jacob y Esaú, y declara que Dios, que lo conoce todo, tanto el pasado, el presente como el futuro, pues estas son sus cualidades como Dios, nos declaró profetizando sobre los hijos que iba a tener Rebeca, que el hijo mayor serviría al menor, es decir, que el menor alcanzaría la primogenitura. En realidad, nosotros tenemos que señalar que Dios lo sabe todo y sabe también de antemano quienes en el transcurso de sus vidas le escogerán a Él como Dios y Señor y le obedecerán. Y es por eso que antes de que ocurran los hechos o los eventos respectivos, incluso antes de la existencia de la misma tierra, Dios ya anunciaba quiénes serían los que le seguirían. Y es más asombroso aún, hermanos, pues Dios ya tiene registrados a los salvados nombre por nombre en un libro que se llama Libro de la Vida. Aunque es un poco compleja esta idea de la elección, hermanos, sin embargo lo iremos desgranando a lo largo del desarrollo de las preguntas de esta lección para hacerlo más asequible. Sigamos entonces. Subpregunta número 1. ¿De qué no eran culpables aún los niños en el vientre de Rebeca y a quién ya había elegido Dios? Bueno, según el pasaje de Romanos 10, se nos dice que los niños de Rebeca, antes de nacer, no eran todavía culpables de hacer bien o de hacer mal, lo cual es notorio y evidente, pues aún no habían nacido, y por eso lógicamente no se les podía imputar ni juzgar por actos buenos o actos malos. Sin embargo, Dios, profetizando sobre ellos, es decir, mirando hacia el futuro, declaró afirmativamente que el mayor serviría al menor, pues sería Jacob quien se esforzaría por agradar y obedecer a Dios en todo, al contrario de Esaú, quien tomó livianamente el asunto de las cosas celestiales. Y esto es una constante en la Biblia, hermanos, pues Dios va profetizando y anunciando las cosas antes de que éstas ocurran a lo largo de los escritos bíblicos. Tenemos, por ejemplo, el rey Ciro,
Dios predijo 200 años antes de la existencia de Ciro, de que un tal Ciro sería su Mesías, pues liberaría a su pueblo de su cautividad. E Israel en ese tiempo, cuando Dios a través del profeta Isaías habló acerca de Ciro, aún no era un pueblo cautivo y tampoco Ciro había nacido. Es decir, Dios nos relata los hechos antes de que ocurran y esto es una ventaja, hermanos, pues de antemano ya conocemos el futuro antes de que el futuro mismo exista, y esto porque Dios lo dijo. Asimismo, hermanos, Dios dijo que Jacob sería el que alcanzaría la victoria de la fe, y por eso se le llamó Israel, ¿verdad? Se le cambió el nombre de Jacob a Israel. Pero esto no significa que Dios elige a algunos y desecha a otros. No, eso no es lo que quiere decir, hermanos. Pues si pensamos de esta manera, estaríamos haciendo injusto a Dios. Sería un mal razonamiento de nuestra parte y alcanzaríamos conclusiones equivocadas. Dios en realidad, dada su condición de Dios que lo sabe y lo conoce todo, pues Él es omnisapiente y omnipresente, ¿verdad? Y más, y muchas cosas más, es todopoderoso. Él puede profetizar y anunciar los eventos antes de que estos sean una realidad. ¿Verdad, hermanos? Estamos de acuerdo en ello, entonces. Pasemos a la pregunta número 2, que nos dice: ¿por qué dice la Escritura que Dios amó a Jacob, el favorito de Rebeca, y aborreció a Esaú? Esta pregunta es especialmente importante, hermanos, pues muchos críticos se han valido de este pasaje para argumentar que Dios tiene favoritismo por ciertas personas y en cambio desecha a otros. Y esto no es así, pues Dios ama a toda la humanidad y no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento para perdón de sus pecados. Y por eso también nos dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué San Pablo escribe que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Bien, esto Dios lo dice en el contexto de la experiencia espiritual de estos dos hermanos, pues uno de ellos, Jacob, era dócil y tranquilo, así como Dios, quien era manso y humilde de corazón, hablando del Señor Jesús, que es Dios también. En cambio, Esaú era cazador y por tanto era fiero, así como el espíritu de Lucifer, y ambos hermanos escogieron cada uno este camino, el ser de esta manera, y por eso es que la Escritura dice que Dios amó a Jacob por escoger el camino de la paz y la justicia, y no amó a Esaú porque Esaú, aun conociendo la verdad, pues su padre Isaac le instruyó en la ciencia de la salvación, él desechó todo esto y escogió el camino de la ira, de la altivez y el orgullo, que son caminos apartados de Dios, que es amor y justicia. Ahora, las obras son el signo visible de la fe, y por sus obras Jacob demostró su fe en Dios, y es por eso que Jacob agradó a Dios, o en otras palabras, Dios le amó por sus buenas obras, y en cambio Esaú, porque no tenía fe en Dios, y sus obras así lo demostraban, no agradó a Dios, o mejor dicho, Dios no le amó, porque las obras de Esaú eran obras malas. Asimismo, tanto Jacob como Esaú, objetivamente hablando, eran hijos del mismo padre, Isaac, y los dos recibieron la misma enseñanza o conocimiento de Dios. Sin embargo, fue Jacob quien valoró todas estas enseñanzas y las conservó, de tal manera que Dios lo pudo utilizar para alcanzar sus promesas a su pueblo. Y estas promesas llegan hasta hoy, hasta nosotros. Sin embargo, Esaú desechó todo esto y por eso es que siempre estuvo en conflicto con su hermano, y sus descendientes, los edomitas, siguieron esta misma conducta de su padre Esaú, y esto Dios así lo profetizó. Pasemos a la subpregunta 2 que nos dice: ¿habla Dios de los gemelos en sí o de las naciones que descendieron de ellos? La Escritura, al hablarnos de los gemelos, Jacob y Esaú,
nos habla tanto de ellos de manera individual como también de las naciones que procedieron de ellos, pues lo que Dios nos quiere mostrar es el espíritu o el carácter que habitaba en ambos personajes y en los pueblos que les sucedieron. En Génesis 25-27, hablándonos del espíritu que había en Esaú, se nos dice que él era del campo y cazador, es decir, que era de carácter independiente y fiero a la vez, pues era cazador, tal como el espíritu de Lucifer. En cambio, de Jacob se nos dice que era varón tranquilo o manso, tal como Jesús o Rebeca, quien también tenía un espíritu tranquilo, amable, servicial. Y esto nos muestra los espíritus opuestos que había en estos dos hermanos, y no solo en ellos, sino también en las naciones que de ellos procedieron. Y es por ese contraste de espíritus que empezó en el cielo la rebelión de Lucifer, y esta lucha subsistirá hasta el tiempo del fin aquí en la tierra, pues el espíritu de Esaú es una representación del carácter o espíritu de los impíos, y el espíritu de Jacob es una representación del carácter o espíritu de los hijos de Dios. Tomemos algunos ejemplos de la Biblia para ilustrar esta idea. En Génesis 3:15, por ejemplo, se nos dice que habría una enemistad entre los hijos de Dios y los hijos de la serpiente. ¿Sí? Es decir, habrían dos espíritus o caracteres opuestos, de tal manera de que habría enemistad o conflicto. En Génesis 21, al hablarnos de Isaac e Ismael, se nos dice que Ismael era cazador, en cambio Isaac era manso y obediente a su padre Abraham. Es decir, tenemos aquí el ejemplo de dos caracteres opuestos, ¿verdad? Y que también estaban en conflicto, pues Ismael perseguía a Isaac. Tenemos otro ejemplo en Génesis 39 en la que se nos habla de José, quien tenía un espíritu tranquilo, pacífico y amable, así como el espíritu de Jacob y de Rebeca. Y en cambio el espíritu de sus hermanos era un espíritu de envidia y de ira, así como el de Lucifer. Y por eso vendieron a José a los mercaderes ismaelitas, buscando así deshacerse de él. Tenemos también otro ejemplo, como es el caso de Joab, general del ejército de David, y el rey David, quienes tenían espíritus opuestos, pues Joab, hijo de Sarbia, era fiero y vengativo. En cambio David era de espíritu tranquilo. Lo mismo que en el caso de Absalón, hijo de David, quien tenía un espíritu arrogante, orgulloso y traicionero. Lo mismo que Lucifer, en contraste con el carácter de su padre David. Y así encontramos más ejemplos, hermanos, que nos hablan del contraste de carácter o de espíritu entre personajes que nos relata la Biblia y entre naciones también que la Biblia relata. Por ejemplo, tenemos otro caso de las naciones que descendieron de Jacob y de Esaú. Se nos dice de las naciones que descendieron de Esaú, por ejemplo, los edomitas o idumeos, que eran arrogantes y vengativos, según Jeremías 49:6. Abdías 3 nos dice que eran crueles los edomitas, y en Ezequiel 26:12 se nos dice que los edomitas eran vengativos. En 1 Samuel 22:18 se nos dice que los edomitas eran traidores. Y contrariamente al carácter de la nación edomita, el carácter de la nación de Israel debería ser como el de Jacob, es decir, tranquila, pacífica, mansa, humilde, carácter que no pudo alcanzar la nación de Israel, pero que sin embargo en el tiempo del fin sí lo alcanzará en la persona de los 144.000. Bien, dicho esto, pasemos a la pregunta número 3, que nos dice: ¿en qué está basada la elección y la predestinación de Dios? ¿Es condicional o incondicional? Bien, la elección o la predestinación de Dios es condicional y está basada en la fe o la creencia que la persona ejerce en Cristo Jesús. ¿Sí? Pues como está escrito en San Juan 1:12,
a todos los que creyeron, a, a los que le recibieron, en este caso recibieron a Jesús, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También en Efesios 1, 4 y 5 se nos dice que Dios nos eligió en Cristo Jesús, a todos los que son santos y sin mancha, desde antes de la fundación del mundo, para ser sus hijos. Y en Romanos 8:29 se nos dice que a los que conoció, es decir, a los que guardaron sus mandamientos, o sea, porque creyeron en Cristo, los predestinó para que fuesen hechos a su imagen y semejanza. Es decir, que la elección o la predestinación de Dios está basada en la fe que ejercemos voluntariamente en el Cordero de Dios, que es el Señor Jesús. Ahora, se le llama elección o predestinación de Dios al acto de parte del Omnipotente de reconocer y de anotar en el libro de la vida a todos los que son salvos, registro que ya se ha realizado desde antes de la fundación del mundo, pues el Omnipotente, que es infinito en sabiduría y en poder, conoce tanto el pasado, el presente y el futuro, y de antemano sabe quiénes son los que le van a aceptar y quiénes no. Y es por eso que el Omnipotente, haciendo uso de este conocimiento que solamente Él posee porque es Dios, es que ha registrado de manera anticipada los nombres de todos los que serán salvos en el libro de la vida del Cordero. Interesante, ¿verdad, hermanos? Ahora bien, no se trata de decir que Dios elige o predestina a unos y desecha a otros de una manera arbitraria, como piensan y argumentan algunos críticos, pues el declarar esto es hacer a Dios injusto, y no hay tal cosa, sino que estos críticos yerran por desconocimiento de las Escrituras. En realidad, Dios no desecha a nadie, pues como está escrito en San Juan 3:16, Dios amó de tal manera al mundo entero que les ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, está en nuestra potestad, hermanos, creer. Y creyendo podremos ser parte de esta elección o predestinación de Dios, si es que tenemos fe en su Hijo unigénito. Ojalá que sea así nuestra elección, hermanos. Pasemos a la pregunta número 4. Dice así: ¿para qué eligió Dios a Rebeca y luego a su hijo Jacob? ¿Y por qué nos ha escogido Dios? Dios eligió a Rebeca y a Jacob y también a nosotros, su pueblo del tiempo del fin, para dar a conocer tanto a la humanidad como a los ángeles y a los habitantes de los mundos no caídos, según 1 Corintios 4:9, las riquezas de la gloria de Dios y de sus virtudes y de sus bondades, esto a través del testimonio de una vida santificada o justificada, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y estos testimonios los encontramos en las nuevas vidas de Rebeca, la amable, de Jacob, el varón tranquilo, y también en las vidas santificadas de la Iglesia de Dios del tiempo del fin, más conocida como Iglesia de Filadelfia o los 144,000. Y espero que nosotros también podamos estar allí catalogados, hermanos, por el testimonio de nuestras vidas. Ojalá que sea así, hermanos. Por eso es que en este sentido, tanto Rebeca como Jacob se constituyeron como ejemplos para el mundo de su tiempo. Y así también nosotros, Dios nos ha llamado para constituirnos en ejemplos para el mundo de nuestro tiempo. Por eso es que debemos buscar tener un carácter amable y servicial, así como fue el carácter de Rebeca y como también lo fue el carácter de Jacob. Pasemos a la siguiente pregunta, pregunta número 5. ¿A cuántos camellos dio de beber Rebeca con su cántaro? La escritura nos dice que la joven Rebeca, además de dar de beber agua a Eliezer, el mayordomo de Abraham, dio también de beber a los 10 camellos que traía Eliezer, lo cual nos muestra el carácter sumamente amable y servicial de la joven Rebeca. Realmente admirable, ¿verdad, hermanos? Tenemos una subpregunta que nos dice: ¿qué virtudes hallamos en Rebeca como elegida de Dios a quien debemos imitar?
El pasaje de Génesis 24, comentándonos al respecto, nos dice que, primeramente, ¿no?, la joven era virgen, y esto es un factor o una virtud muy importante a tener en cuenta, hermanos, por parte de los jóvenes, lo cual, en el caso de Rebeca, dice mucho acerca de sus virtudes morales. En segundo lugar, también encontramos otras cualidades, tales como la gentileza, la hospitalidad, el servicio, la amabilidad, todas estas virtudes propias de un cristiano fiel y que son dignas de imitar. Además, la Escritura nos dice que la joven Rebeca se dio prisa para dar de beber a los sedientos camellos de Eliezer, que venían de un largo viaje, y asimismo invitó al mayordomo a hospedarse en su casa, pues en ella había lugar para que él pueda posar y alimentar a sus camellos. Increíble la gentileza de esta joven, ¿verdad, hermanos? Esta fue la joven que Dios eligió para ser esposa de Isaac, pero esta elección o predestinación de Dios no fue por preferencia a ella, sino porque la joven Rebeca en realidad eligió libremente ir con Eliezer para casarse con Isaac. Ellen White nos explica un poco más acerca de la joven Rebeca y nos dice que tenía unos modales suaves, una conducta cortés, los cuales eran suficientes evidencias para el mayordomo Eliezer de que ella era la mujer que Dios había escogido para llegar a ser la esposa de Isaac. Pasemos a la pregunta número 6, que nos dice: ¿qué preocupación tenía Rebeca por Jacob? Y de igual manera, ¿cuál debe ser la preocupación de las madres por sus hijos e hijas? Dado que Jacob estaba en edad de casarse, Rebeca estaba preocupada por la futura compañera que tendría Jacob, pues no quería para su hijo una compañera que no participase de los mismos valores que ella le había inculcado a su hijo, valores como la fe en Dios, la amabilidad, la mansedumbre, el servicio, por ejemplo. Ella estaba apenada por la esposa que había escogido su hijo Esaú, y no quería que Jacob escogiese mujer de las hijas de Canaán, pues este error ya lo había cometido Esaú. Por eso, pensando en la felicidad de su hijo Jacob, pidió a su esposo Isaac que enviara a Jacob a la casa de sus padres en Padán Aram, y que de allí Jacob mismo escogiese a su futura esposa. Ahora bien, dicho esto, es de esta misma manera que las madres de la Iglesia del Señor deben manifestar su preocupación o interés por los compañeros o compañeras que elegirán más tarde sus hijos o sus hijas. Y así como Rebeca se preocupaba por su hijo Jacob, las madres de la Iglesia de Dios deberían pensar en esto e instruir a sus hijos e hijas al respecto de sus futuros cónyuges, los cuales deben de encontrarlos dentro del mismo pueblo o iglesia del Señor, sobre todo en estos tiempos, teniendo en cuenta que hay tanta corrupción en el mundo. Las madres deben instruir a sus hijos en este aspecto tan importante para su felicidad. Bueno, pasemos ahora a la pregunta número 7, que nos dice: ¿qué maldición trajo Rebeca sobre sí al conspirar con Jacob contra Isaac? Por lo tanto, ¿qué debemos cuidar de hacer para una elección divina segura? Bien, la maldición que trajo Rebeca sobre sí como consecuencia del mal consejo que le dio a su hijo Jacob para obtener la primogenitura a través del engaño fue, en primer lugar, según Génesis 27:41, que Esaú se llenó de ira contra su hermano Jacob y juró asesinarlo después de la muerte de su padre. En otras palabras, el engaño que utilizaron Rebeca y Jacob desataron la ira de Esaú. En segundo lugar, otra consecuencia de este pecado fue que Jacob tuvo que abandonar su feliz hogar en la tierra de Canaán e irse a otra tierra, a una tierra desconocida para él, a una tierra lejana y extraña, pues de lo contrario sufriría la ira de su hermano Esaú. En tercer lugar, tenemos una consecuencia más, pero en Rebeca, pues como consecuencia de este engaño, ella perdió para siempre a su amado hijo Jacob, pues nunca más lo volvería a ver. Sin embargo, este pecado también generó no solo esta maldición en Rebeca, sino en toda esta familia, pues alejó a uno de sus miembros
y entristeció a la madre por la pérdida del hijo amado y el odio que se generó en un hermano sobre el otro. Afortunadamente, Jacob se arrepintió de ese pecado de manera oportuna cuando huía a Padán Aram, y Dios le confirmó su perdón a través del sueño de la escalera que llegaba al cielo allá en el lugar de Betel. En este error que cometieron tanto Jacob como Raquel, observamos las nefastas consecuencias del pecado. Sin embargo, hay que señalar que si nos arrepentimos con sinceridad, entonces Dios nos perdonará y nos dará la oportunidad para volver a estar con Él y contar con las promesas que Él ha dado para todos los que le son fieles, es decir, los que le buscan y le obedecen como a su Señor y Dios. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos, mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os sea de utilidad en vuestros estudios e investigaciones. Es mi deseo. Amén.